Ok, mi tema de exposición es la cultura de Japón. Mi tema principal es los antecedentes de Japón. En este caso, yo voy a hablar de dos antecedentes, que es el feudal y el moderno, y voy a empezar con el feudal, que es Kamakura y Muromachi. Porque Kamakura inició de 1185 a 1333. Abarca lo que es el budismo zen y los samuráis. Aquí dice que el budismo zen pues básicamente llegó durante ese periodo. El budismo zen significa meditación que ayuda a todas las personas a mantener como esa paz que no pueden encontrar en cualquier lugar. Durante el budismo zen se creó lo que es el arbusto del té, el cual los monjes lo tomaban para poderse mantener despiertos durante sus meditaciones. A eso les ayudaba el té. También está lo que es el arte zen, que es la belleza de las cosas. Para ellos decían que la belleza de las cosas no está en la forma, sino en el que contiene la forma. Podemos ver una figura, pero para ellos no era importante, sino lo importante era lo que los contiene. También ellos lo veían como un arte filosófico y simbólico, arte de la integridad. Era muy importante para ellos. Dice que la visión de Zen, para ellos la visión era el universo, y principalmente la forma que lo representaba era un círculo, un triángulo y un cuadrado. Esas figuras representaban un acercamiento a la naturaleza, evitando transformarla por medio de la sencillez, la naturalidad, por varias cosas. También aquí dice que el círculo es representación del infinito, en este caso sería como su Dios, el Buda, que nunca lo podrían alcanzar, nunca podrían llegar como a ese infinito, fundamento de todos los seres. El siguiente es el triángulo, que representa el principio de todas las formas y que son las leyes del Buda. El cuadrado es representación y desdoblamiento infinito de que origina la multiplicidad de las cosas, que es el universo terrenal. Se podría decir que es este mundo. También todas estas figuras representan lo que es la conexión entre el hombre y Dios, que en este caso el Dios es Buda. También se podría decir que el círculo es el todo o perfección, porque como dijeron que es Buda, para ellos es todo y es una perfección que nunca van a poder alcanzar. El triángulo también es como el inicio de todas las cosas. El cuadrado, pues como dijimos, es el mundo en el cual nos encontramos. Y aquí hay una imagen de cómo ellos lo representan. El círculo, el triángulo y el cuadrado. Dice que el círculo es de tinta negra, el triángulo es un poco más claro y el cuadrado es de tinta casi aguada, o sea que casi no se nota. Simplicidad formal, complejidad espiritual o mínimo material. El cuadrado pues es como, o sea, también como lo pintan, la forma de la tinta es en la forma de que lo representan. También vemos cuando inició el budismo zen y cuando inició el té.
También durante el periodo Kamakura, aparte de que se vio el budismo zen, se vio lo que es también los samuráis. Dice que Japón fue gobernado por una sucesión de dictadores militares que ellos ejercían el poder en nombre del emperador. Ellos siempre seguían al emperador, que en este caso los militares eran los samuráis. Estos samuráis se basaban en la fidelidad y el honor. Ellos estaban dispuestos a morir de una manera violenta con tal de servirle a, por decir, como servirle a su país y serles y tener como ese honor hacia su emperador. Sus espadas samuráis son hechas con 2 capas de acero y hierro, sometidas a constantes torceduras y varias pruebas para ver que eran tan resistentes y filosas. También ellos tenían un código ético basado en el shintoísmo, el cual extrae la fidelidad al emperador. Básicamente es como el honor del emperador y el valor y la cortesía que él tenía. También dice que los guerreros mantenían una relación estrecha con los santuarios, también con sus espadas samuráis. Cuando se creaba una espada samurái, tenían que hacer como ciertos ritos de purificación y abstinencia antes de templar pues una nueva arma. Tenía como ser alguien puro. Esa arma representaba como una vida espiritual propia. El samurái, se puede decir, el guerrero que llegara a tomar esa espada era como que iba a entregar su espíritu hacia ello. Entonces también dice que ya sea éxito o fracaso en las guerras, todo se debía al espíritu que había en esa espada al cual le habías entregado tu propio espíritu. Estaba un poco medio enredado, pero pues básicamente era algo muy especial para ellos. Dice que la decoración daba a entender la clase de la persona que lo poseía. El mango era de madera recubierto de piel de tiburón o piel de ballena, y la funda era una madera lacada, negra, con sus inicios. Pero después con el tiempo pues se fue decorando aquí como más moderno, con figurillas o cosas como pues al estilo de ellos. Por eso dice que era parte de ellos, porque era su espíritu. Eso es lo que tienen como costumbre. También dice que las armas de los samuráis son el sable que representaba el alma del guerrero y transmitía el espíritu del dueño. Si tú tenías esa arma, ellos pensaban que les daba un poder y una fuerza inquebrantable, que por medio de ello eran personas que no podrían ser derrotadas, porque era su espíritu, era algo magnífico, era que el budismo les había dado ese poder. Todo se basaba por el budismo zen. Cuando inició el budismo zen, de ahí empezaron a salir ya diferentes leyes y fueron creciendo. También cambiaron el estilo de sus armaduras. Sus armaduras por aquí sale el estilo de sus armaduras, el cómo las formaban. Eran como muy ostentosas, muy pesadas, que su decoración de esas armaduras, pues su objetivo era defenderse.
representaba un estatus social, no tenía como mucho significado, nada más era como para impresionar a la gente. Pero lo que era más importante en sí eran sus espadas. De ahí en fuera la armadura no tenía nada que ver, sino que su espíritu de ese guerrero era lo más importante. El siguiente es el periodo Muromachi, también conocido como Ashikaga. Ese periodo inició en 1333 a 1573. Dice, el periodo Muromachi recibe su nombre de la zona de Kioto que Ashikaga Takuya. Inicios de esta era se desarrolló el proceso de fragmentación del poder en Japón, en donde se compartía influencias políticas con los feudos. Básicamente fue cuando se dividió Japón con sur y norte. Antes ellos tenían como esas influencias y ese poder grandísimo, pero por medio de los conflictos que hubo, se separó. Es así. En esta era se resaltan dos periodos específicos como resultado de esa fragmentación política. La era Namkocho. En esa era las cortes del norte y del sur son, pues, ¿cómo se podría decir? Esa era más que nada habla pues de la separación del norte y sur. Cuando se separaron, diferentes emperadores estaban gobernando con el fin de obtener más poder político del país, pero básicamente ocasionaron una gran disputa entre esos clanes. La segunda era es la de Sengoku, era de los estados en guerra durante la era. Fue cuando inició todo ese conflicto y pues ocasionaron una gran guerra solamente por una disputa de tener más poder y de ampliar esa influencia en Japón, y crearon pues, una gran guerra civil. Muromachi se inicia un despegue económico basado en la agricultura y en el comercio, a pesar de que tuvo ese conflicto de que sur y norte pudieron crecer un poquito. Todo se basaba en lo que es el budismo zen. La sociedad evolucionó, pero por medio del budismo zen desarrolló diversas expresiones culturales que se han mantenido hasta la actualidad. Por medio del budismo zen, que les daba esa paz y esa tranquilidad, ellos siguieron a pesar de tener como ese conflicto, pero decidieron seguir adelante, poder como salir de ese confort y allegarse a su Dios, que en este caso pues es Buda, y por medio de eso les ayudó. Algo muy conocido durante ese periodo fueron como las ceremonias japonesas del té, que pues en la actualidad se siguen viendo, el ikebana y el no. Aquí podemos ver las ceremonias del té. El ikebana básicamente es una ceremonia donde siempre hacían arreglos florales y pues sus culturas siempre siguen como el té para tener más paz en sí. Ahora voy a hablar sobre el antecedente moderno, que es Momoyama y el Edo, que inició de 1573 a 1861. Bueno, en el primer periodo, que es Momoyama, que fue de 1573 a 1615, no no encontré mucha información de eso porque fue un periodo durante seguía ese conflicto y seguían las guerras. Dice que el nombre de Momoyama lo adquirió de ciertos castillos de Japón, como eran muy importantes, que estaba el castillo Azuchi, el castillo Fushimi. Este es el castillo Azuchi.
En este periodo eh, básicamente en este periodo el ejército se condujo a la capital imperial con tal de tener igual más poder. Fue muy corto este periodo, pero pues sí tuvo gran impacto. Fue muy corto porque todavía seguía como ese conflicto de que querían más poder y que querían ganar las guerras y que querían abarcar grandes cosas, o sea, extenderse demasiado, sea cultural, territorio o lo que sea, pero ellos querían extenderse, pero no se los permitían porque ya era como la separación del sur y norte. Entonces, tanto como norte quería tener más parte del sur, sur quería tener más parte del norte. Aquí dice que la sociedad y la cultura japonesa se sometieron a la transición de la Edad Media a la era moderna de esa época. O sea que también creció social y culturalmente. O sea, a pesar de tener aún y seguir con ese conflicto, crecieron y eso les ayudó a avanzar al periodo Edo. También en ese periodo dice que se extendió el intercambio cultural, o sea, el comercio se extendió demasiado. Primero inició con China, después se fue con los portugueses, los holandeses, los ingleses y los españoles y quisieron mantener como ese equilibrio que tenían con los demás países. Querían mantenerlo hasta la era Edo, pero fue decayendo durante la era Edo. No salió como ellos querían. Durante el periodo Edo, también conocido como Tokugawa, inició en 1615 a 1868. Durante este periodo es, es una división de la historia de Japón. Ya es como el final de todo lo que habían pasado. Se extiende desde el 24 de marzo de 1603 hasta el 3 de mayo de 1868. En realidad esa es su fecha. Aquí también dice que durante este periodo el sistema político evolucionó al igual que el comercio, con tal de poder tener un control en el gobierno. Se convirtió muy importante el comercio y creció gracias a los productos agrícolas y artículos artesanos. Durante este periodo ya se habían calmado las guerras civiles que habían creado. Entonces, como fueron evolucionando y fue creciendo, creció más pues el comercio y el sistema político. Pues. Lo que pues se podría decir, lo que les ayudó más a ellos fueron los productos agrícolas. Entre ellos está también lo que es la laca, los tejidos, la cerámica. Y así fue como su cultura fue creciendo y se fue conociendo por el mundo. Como dije, primero inició con China y después con los demás países. Y eso les ayudó y llegó a conocerse por todo el mundo su cultura. Por eso su cultura ahorita en la actualidad es muy conocida. Porque ellos todavía se basan en una cultura antigua. No la cambian tanto. Dice que los artesanos y artistas adoptan diversos estilos para poder buscar una manera de expresarse. Pueden recibir cosas nuevas y las aceptan, pero pues esas cosas nuevas las siguen, las hacen a su estilo que es antiguo, porque ellos todavía siguen con el budismo y siguen con los samuráis y todo eso, porque fue un impacto muy importante para cada uno de ellos. Tanto como tenían ese gran significado, también fueron creando nuevas cosas y creciendo, pero aún siguen con su cultura antigua. Pero
gracias a que tuvieron esas guerras civiles, ellos se fueron conociendo, más que nada por, por su cultura y por sus artesanos, porque las espadas samuráis las hacían, a pesar de que eran muy importantes para ellos, le daban como ese estilo. En sus armaduras también tenían ese, ese estilo. A pesar de que eran guerras, no perdían como ese estilo de su cultura. También dice que pues durante este periodo, el Edo, los samuráis pasaron a ser gestores y sus armaduras y sables fueron ornamentos muy importantes y cambiaron. Antes sus armaduras eran de una manera muy pesada y ostentosa, y ahorita en el periodo Edo sus armaduras son más ágiles que les permiten luchar. Dejaron como todo eso atrás de los samuráis, entonces ellos se dedicaron al cultivo de las artes con el fin de restaurar todo el pasado y dejar de ser clase privilegiada, porque ponían en peligro el estado central, que es Japón. Ellos ponían en peligro su mismo país, entonces decidieron cambiarse y ser conocidos, lo que es ahora sus culturas y sus artes. Se dedicaron también al tiro al arco, se dedicaron a la práctica militar, que era el caballo, y cosas diferentes. Entonces, tanto como fueron evolucionando, les ayudó muchísimo, y eso los ayudó para restaurar básicamente lo que es el gobierno y el poder y poder entrar en equilibrio. Bueno, esta fue mi exposición sobre los antecedentes, y mi nombre es Itzel Rodríguez Armas, y gracias.